Mi mejor amiga robó mi boleto al concierto de mis sueños, así que le expuse. Nunca me imaginé que mi mejor amiga sería capaz de hacerme algo así. Claro, siempre nos habíamos dicho que nos contaríamos todo, que nunca guardaríamos secretos entre nosotras, pero ahora, con lo que había pasado, sentía que todo había cambiado. Mi nombre es Valeria, y desde que tengo memoria, he sido una fanática a morir de The Last Moon, mi banda favorita. Sus conciertos son legendarios, y cada vez que se presentaban, todo el mundo hablaba de lo increíble que era verlos en vivo. Después de años de ahorrar y de rogarle a mi madre que me dejara ir, por fin, este año había conseguido un boleto para su concierto más esperado, el que se llevaría a cabo en la ciudad vecina. La emoción me desbordaba. Había planeado cada detalle, desde el atuendo que iba a usar hasta las canciones que quería escuchar en vivo. Pero lo que no había planeado, ni en 1000 años, era que mi amiga Sara, con quien compartía casi todo, me iba a hacer esto. Era una tarde común, un miércoles cualquiera. Estaba en mi casa, revisando mi teléfono, cuando vi que Sara me había enviado un mensaje. Oye, ¿te acuerdas del concierto de The Last Moon? Estaba pensando que podría ir contigo. Me encantaría vivir esa experiencia. Al principio, me sentía un poco desconcertada, porque no recordaba haber hablado de ir juntas al evento. Además, ya tenía mi boleto. Pero, como siempre, le respondí que claro, podíamos ir juntas, solo que no le mencioné que ya había comprado la entrada. Pasaron un par de días, y el clima de emoción aumentaba mientras se acercaba la fecha del concierto. A medida que nos acercábamos al evento, me di cuenta de que Sara estaba cada vez más insistente sobre los detalles del concierto. Me preguntaba cada vez más sobre cómo había conseguido mi boleto, si aún podía conseguir uno, y qué tal estaba mi emoción. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero lo dejé pasar. El día antes del concierto, Sara me llamó. Su voz sonaba un poco extraña, pero no le di importancia. Oye, Val, tengo una sorpresa para ti. ¿Te gustaría que me quedara en tu casa después del concierto? Así podemos ir a celebrarlo juntas. Yo le dije que sí, que sería genial. Al final de la conversación, colgué y me dirigí a mi habitación para descansar, ansiosa por el gran día que estaba por llegar. Pero lo que sucedió a la mañana siguiente me dejó helada. El día del concierto había llegado, y como siempre, mi emoción estaba por los cielos. Me desperté temprano, me preparé con cuidado, puse la camiseta de The Last Moon que había comprado en uno de sus primeros conciertos y, por supuesto, metí mi boleto en mi bolso. Al mirar la hora, vi que ya era momento de salir, así que llamé a Sara para confirmar los detalles, pero no me contestó. Debe estar ocupada, pensé. Sin embargo, cuando llegué al lugar de encuentro, algo me pareció raro. Sara no estaba. En su lugar, encontré una nota en el banco cercano que decía, te tengo una sorpresa. Nos vemos allá. Confusa, caminé hacia la entrada del concierto, todavía con la esperanza de que Sara estuviera cerca. Cuando llegué a la taquilla, la fila estaba inmensa, y un guarda de seguridad me pidió que mostrara mi boleto. Lo saqué de mi bolso, pero, al intentar pasarlo por el lector, el sistema me dio un mensaje de error. Me dijo que ya había sido utilizado. Mi corazón se detuvo. Miré al guardia, y él me dijo que el boleto ya había sido escaneado y marcado como usado en el sistema. No podía creerlo. ¿Qué significa esto?, le pregunté, con la voz entrecortada. Él me miró confundido. ¿Lo compraste de segunda mano?, me preguntó. De repente, todo empezó a encajar. Recordé las extrañas preguntas de Sara, cómo se había mostrado tan interesada en el boleto. Mi mente se nubló. Sara había tomado mi boleto sin decirme nada. Había sido tan discreta que ni me di cuenta hasta que era demasiado tarde. Estaba furiosa, decepcionada y, sobre todo, devastada. ¿Cómo había podido hacerme esto? ¿Cómo se atrevían a robarme algo que tanto había esperado? Pero no podía quedarme quieta, no sin hacer algo. Decidí que iba a llamar a las autoridades. Esto no podía quedar impune. Actualización en redes sociales, publicación en Facebook, no puedo creer lo que me acaba de pasar. Mi mejor amiga, Sara, me ha robado el boleto para el concierto de The Last Moon, mi banda favorita. Estaba tan emocionada y había esperado tanto para este momento, y ella, a escondidas, tomó mi boleto y se fue sin avisarme. No solo me dejó fuera del evento, sino que ahora ni siquiera sé dónde está o si lo ha usado ya. Estoy muy decepcionada, esto no es algo que se hace en una amistad. Lo peor es que no puedo quedarme de brazos cruzados, así que he decidido denunciarlo. Las autoridades ya están involucradas. No voy a dejar que se salga con la suya. Recibí una avalancha de comentarios. Muchos de mis amigos me apoyaron, pero hubo algunos que me decían que quizás estaba exagerando. Pero la verdad era que ya no podía seguir ignorando lo que Sara había hecho. La verdad siempre sale a la luz. Horas después, mientras me encontraba esperando en la estación de policía, recibí un mensaje de Sara. ¿De verdad vas a hacer esto? No tenía otra opción.
necesitaba vivir esta experiencia. ¿Sabes cuánto amo a esa banda? Leí el mensaje con incredulidad. ¿De verdad pensaba que sus motivos justificaban lo que había hecho? Una vez que las autoridades tomaron el caso, Sara fue llamada para aclarar todo. Al principio, intentó negar todo, pero no pudo esconder la verdad. Se había quedado con mi boleto, con la idea de vivir mi sueño, sin pensar en las consecuencias para nuestra amistad. Me dolió mucho, porque no solo había perdido mi boleto, sino también algo mucho más valioso, la confianza en alguien a quien consideraba mi amiga. Ahora, mientras el caso se resuelve, me queda claro que no todo se soluciona con una disculpa.